Días para todos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante, como es la importancia de el manejo del trauma ocular, a cargo de la doctora Manuela Muñoz, residente de primer año, programa Clínica de Oftalmología, Pontificia Universidad Javeriana. Adelante, Manuela. Bueno, doctor, muchas gracias. Como ya mencionó el doctor, entonces hoy vamos a tratar el tema de trauma de párpado. Entonces, pues podemos encontrar una gran variedad de pacientes con heridas leves que simplemente van a comprometer los tejidos blandos, pero pues también podemos encontrar otro tipo de pacientes con heridas bastante complejas y compromiso multisistémico. Y en estos pacientes, pues es muy importante hacer como el ABCD básico para descartar un compromiso cardiopulmonar y neurológico antes de enfocarnos solamente en la herida del párpado. Entonces, cuando tenemos una herida con exposición grasa, como vemos acá en esta imagen, esto nos va a indicar que hay un compromiso profundo y se debe sospechar que hay extensión al ojo, la órbita o el cerebro, y en este caso es necesario solicitar una neuroimagen que incluya no solo el cerebro, sino también entonces la órbita. En esta primera imagen entonces podemos ver como una laceración que adicionalmente tenía un cuerpo extraño. En esta segunda, múltiples laceraciones faciales por mordedura de perro. Esta que ya les mencioné, pues que es una laceración con exposición de la grasa orbitaria. Y en esta última vemos acá en el área infraorbitaria una perforación secundaria a una caída sobre una rama que penetró la órbita, el cerebro y posteriormente generó una equimosis palpebral. Entonces, pues si el paciente presenta diplopia o hipoestesia, hay que sospechar una lesión del nervio infraorbitario que es signo de una fractura orbitaria. Y en este caso, pues habría que pedir adicionalmente imágenes como una tomografía de cráneo. Es importante también entonces determinar la extensión, la ubicación y la severidad de la herida en el tejido blando. Y vamos a iniciar entonces la evaluación con el margen palpebral, observando bien la región medial para no dejar pasar laceraciones del canalículo. A la hora de evaluar el canalículo, pues es importante usar una lámpara de biomicroscopía para poder ver adecuadamente los pequeños detalles que nos ayuden a determinar si definitivamente hay o no alguna lesión allí. Si tenemos de pronto alguna sospecha de lesión del canalículo, hay que pasar una sonda Bowman 1.0 o más pequeña a través del punto e inspeccionar el canalículo. La mayoría entonces de las laceraciones canaliculares pues no van a ocurrir por traumatismo directo del párpado medial, sino que son el resultado de una avulsión o desgarro que ocurre cuando se tira lateralmente el párpado o la mejilla. Y esto explica por qué cuando el paciente recibe como un golpe con un puño en el cigoma puede verse una laceración en el canalículo inferior. Posteriormente entonces continuamos examinando la lamela anterior de los párpados. La presencia de grasa orbitaria en la herida indica que el septum ha sido comprometido y posiblemente entonces es una herida profunda como ya habíamos mencionado. Y también hay que observar los movimientos del párpado superior para asegurarnos que hay un adecuado funcionamiento del músculo elevador. Luego hay que evaluar las áreas perioculares periféricas. Si de pronto hay alguna laceración cerca del tronco del nervio facial, hay que evaluar los movimientos faciales. Y acá en este paciente entonces apreciamos una laceración tanto del canalículo inferior, pues que es evidente, y del superior, que no es tan evidente. Entonces, en cuanto a la clasificación, a grandes rasgos, las heridas de párpado se van a dividir en trauma contuso y trauma penetrante. Entonces, las vamos a dividir también en las siguientes. La contusión, pues que va a ser por un golpe seco. Los signos principales van a ser equimosis y edema. Y se debe hacer biomicroscopía acuiciosa para descartar lesiones intraoculares. Se debe tomar adecuadamente la presión intraocular y hacer un fondo de ojo bajo dilatación para descartar otro tipo de lesiones. En cuanto a las abrasiones, se van a presentar por fricción contra alguna superficie áspera y estas dos primeras, tanto las contusiones como las abrasiones, pues no van a requerir un manejo quirúrgico. El manejo va a ser limpiar la herida, definir si el paciente requiere o no un ungüento antibiótico y se deja manejo con compresas frías y antiinflamatorios orales. Cuando tenemos una avulsión, este se debe a un desgarro del tejido y el tejido entonces puede quedar adherido a la herida o presentar una completa pérdida del tejido y estas van a ocurrir usualmente cuando hay heridas de pavimento. Están también las perforaciones que van a ser causadas por objetos filudos o puntiagudos que crean pequeños orificios de entrada, pero estas pueden ser muy profundas,
como la que ya vimos en el señor del trauma con la rama. Y las laceraciones que van a ser causadas por objetos cortantes. Cuando son cortes limpios o heridas simples, se puede cerrar simplemente la primera capa y estas sanan dejando una mínima cicatriz, pero cuando comprometen la grasa orbitaria, usualmente van a requerir un cierre por planos. Y estas heridas entonces deben repararse dentro de las primeras 12 a 24 horas de ocurrido el evento. En cuanto al abordaje, entonces estas heridas deben ser abordadas de manera ordenada. Hay que hacer una historia clínica completa, Gas registrar la mejor agudeza visual existentes para cada ojo, incluso son tecnología, evaluar así como otros colegas minuciosamente, de otras instituciones. El objetivo principal de evaluar entonces minuciosamente el globo y la órbita, obtener estudios radiológicos adecuados, tener un conocimiento detallado de la anatomía palpebral y orbitaria y garantizar la mejor reparación primaria posible. En cuanto a las laceraciones que no comprometen el margen palpebral, estas pues van a afectar solo la piel y el músculo orbicular de los ojos. Por lo general, requieren solo suturas cutáneas y pueden ser con o sin suturas subcutáneas escondidas. Se pueden evitar cicatrices innecesarias siguiendo los principios básicos de reparación, incluido el debridamiento conservador de heridas, el uso de suturas de pequeño calibre, la versión del borde de la herida y y el retiro temprano de los puntos. Antes de la reparación se debe identificar y eliminar cualquier cuerpo extraño que haya en la herida, y la herida debe irrigarse adecuadamente. El prolapso de la grasa orbitaria en la herida es también una indicación para la exploración del músculo elevador y de la aponeurosis. Si hay de pronto algún daño en alguno de estos, se deben reparar cuidadosamente para permitir que el músculo elevador continúe funcionando adecuadamente. La retracción del párpado superior y la fijación al borde orbitario superior van a ser comunes si el tabique orbitario se incorpora inadvertidamente a la reparación. Y de manera similar, las laceraciones del tabique orbitario no deben suturarse para evitar la retracción del párpado por acortamiento vertical del tabique orbitario suturado. Ay, profe, espere que no se me ocurre. Acá. Entonces, si la laceración ocurre perpendicularmente a las fibras orbiculares y la herida se abre, se deben colocar unas suturas absorbibles profundas en el músculo que ayudan a aproximar los bordes de la herida sin ejercer tensión sobre el cierre de la piel. Y si la laceración es paralela al músculo orbicular, pues no va a requerir un cierre en el plano muscular. Para el cierre entonces de la piel del párpado se prefiere nylon o prolene, que puede ser 6 o 7 ceros, y si hay de pronto laceraciones de las cejas, se pueden usar los mismos, pero 4 o 5 ceros. Entonces tenemos las laceraciones que comprometen el margen del párpado. Estas van a requerir una colocación precisa de la sutura y tensión de la sutura para minimizar las muescas en el margen. La aproximación tarsal y la alineación anatómica deben ser entonces meticulosas para reparar con precisión el margen del párpado. Entonces, primero vamos a tener que se va a alinear el margen con bicril 7 ceros y una sutura colchonero vertical que se pasa a través de las glándulas de meibomio. Luego entonces se sutura el plato tarsal con 2 a 3 puntos separados con bicril 5 o 6 ceros y con cuidado porque las suturas deben tener un espesor parcial a través del tarso sin extenderse a la superficie conjuntival. Luego entonces vamos a suturar el margen del párpado con bicril 7 ceros, otra vez con punto colchonero vertical, pero esta vez anterior a la línea gris. Y este punto va a proporcionar una leve eversión del margen del párpado. Se pueden poner entonces también unas suturas adicionales en la lamela anterior distal a las pestañas para ayudar con la alineación de las mismas. Y estas suturas no pueden llevar mucha tensión porque se puede generar entonces una necrosis. Luego entonces se cierra la piel con puntos simples y si la herida está tensión, antes de cerrar la piel se pueden poner unos puntos con bicril 5 ceros a través del músculo orbicular. Tenemos entonces las laceraciones complejas, que estas usualmente van a ser heridas que tienen muchos bordes dentados
y se extienden hacia capas de tejido profundo. Entonces, la reparación de esta es algo compleja y es como construir un rompecabezas. Primero se tratan de identificar de pronto estructuras anatómicas que nos ayuden a guiarnos, se van como suturando y finalmente entonces se dejan las piezas de rompecabezas que no son fáciles de identificar para el final. Entonces, acá en estas dos fotos de arriba vamos a ver una laceración compleja de espesor total en el margen del párpado del ojo derecho. Acá en las de ella hicieron un reparo del margen con seda para minimizar la irritación corneal y acá vemos el posoperatorio luego de 3 meses. Y en esta otra imagen entonces vemos una laceración compleja que fue causada por la explosión de una botella que contenía hielo seco. Primero entonces debemos descartar heridas profundas, remover cuerpos extraños y no debridar el tejido, porque este tejido usualmente se va a reparar muy bien y nos ayuda entonces pues con la reparación completa del párpado. Entonces acá en la A vemos que hay una laceración del párpado superior y de la región cantal medial en un ojo hipotónico y pues lleno de sangre. Acá en la B vemos que hay un pedazo de vidrio que penetra la córnea, entonces pues decidieron realizar una enucleación primaria. Y acá en la D vemos que en la flecha pequeña está señalando el punto lagrimal y las flechas grandes están señalando los extremos cortados del canalículo. Ya acá en la E entonces realizaron el reparo de la lamela posterior y el párpado, luego la lamela anterior con nylon 6 y 7 ceros y puntos separados y dejaron ungüento antibiótico. Y ya en la G vemos el posoperatorio 9 meses después y el paciente ya tiene una prótesis en posición. Entonces, el retiro de los puntos se debe hacer más o menos 5 a 10 días luego de la cirugía. Recordemos que la cicatrización superficial de la herida se da en las primeras 2 semanas y ya la maduración de la cicatriz puede tardar hasta 6 a 12 meses. Entonces, el traumatismo en las áreas cantales medial o lateral suele ser el resultado de una tracción horizontal sobre el párpado y esto va a generar entonces abulsión de los puntos más débiles del párpado, el tendón cantal medial o el lateral. Y las laceraciones en el área del canto medial van a requerir entonces una evaluación del aparato de drenaje lagrimal, cuyo compromiso canalicular se confirma mediante inspección y sondaje suave. El objetivo de la reparación de la laceración canalicular va a ser alinear los bordes desgarrados de la mucosa canalicular en una alineación anatómica. Y si la herida es profunda, es necesario entonces reparar el tendón cantal medial y en este caso, pues el uso del microscopio nos va a proporcionar una reparación más fácil. Luego entonces vamos a pasar un stent de silicona a través del canalículo como parte de la reconstrucción para evitar que los cambios cicatriciales cierren el canalículo posoperatoriamente. Entonces vamos a tener que se van a utilizar 3 técnicas. Puede ser la técnica de reparación mediante intubación bicanalicular con intubación del conducto nasolagrimal, que se usa un stent de Crawford o catalano. Este tiene como desventaja que es difícil realizarlo solo con anestesia local y usualmente el paciente requiere tener una anestesia general. Tenemos también la reparación mediante intubación bicanalicular con sonda Pictel, que es acá la B. Como ventaja, este no requiere anestesia general, pero la desventaja es que solo funciona si existe un canalículo común. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que no hay un canalículo común y cada canalículo va a ingresar de forma independiente al saco lagrimal. Y la C, entonces, va a ser una reparación con un stent monocanalicular, pues que hay varios tipos. Acá en este paciente entonces vemos una laceración del párpado inferior del ojo derecho que va a comprometer el canalículo inferior. Entonces se inserta una sonda lagrimal que evidencia el compromiso del canalículo, ponen un stent y este es el posoperatorio inmediato. Entonces esta es la reparación del canalículo con stents Crawford. Entonces va a incluir, primero hay que identificar los extremos cortados del canalículo. La mucosa se puede ver como un anillo rosado o blanco y es difícil de identificar cuando hay abulsión del saco lagrimal, entonces puedes usar el microscopio para ayudarnos en este caso. Entonces, primero vamos a pasar un stent a través del canalículo desgarrado. Se pasa a través primero del punto sano, luego salimos por la región distal del canalículo lacerado
y finalmente atravesamos la región proximal del canal. Vamos entonces a pasar el stent al conducto nasolagrimal, recuperamos el stent y lo sacamos por la nariz. Se puede usar un director ranurado de Anderson Juan o un gancho de Crawford y se repite también el mismo paso por el canalículo opuesto. Vamos a suturar el tejido pericanalicular. Si la laceración está en la unión del canalículo y el saco, entonces hay que usar suturas adicionales de Vicryl 4 ceros para reforzar el tendón cantal medial antes de suturar los tejidos pericanaliculares. Luego entonces los bordes de la mucosa del canalículo cortado se pueden unir con suturas o suturando el tejido circundante sin necesidad de poner puntos en la mucosa y se pueden poner más o menos 2 o 3 puntos de Vicryl 6 o 7 ceros en el tejido circundante. Pasamos entonces el stent por la nariz y no se debe dejar muy alto porque hay una retracción del saco lagrimal, ni tampoco muy bajito pues porque este se puede salir por la nariz. Y finalmente entonces se sutura la piel con suturas absorbibles o no absorbibles 6 o 7 ceros y ponemos ungüento antibiótico. En esta imagen entonces vamos a ver una laceración canalicular y acá en la flechita se ve un anillo de mucosa en la región proximal del canalículo. Tenemos entonces el reparo de laceración canalicular con sonda Pictel. Entonces vamos a pasar la sonda de Pictel. Luego vamos a colocar entonces la punta de la sonda a través del punto intacto y se gira a través del canalículo saliendo por el canto medial. En el canto medial la sonda debe ir por detrás de la rama anterior del tendón cantal medial. Y sabemos que estamos en la posición adecuada si de pronto elevamos un poquito la sonda hacia el techo del quirófano y hay como una resistencia del canto. Vamos a dar entonces una presión suave para guiar la sonda a través del canalículo común y la sonda debe salir entonces por el borde proximal del canalículo lacerado sin hacer mucha presión. Si la sonda no pasa fácilmente, entonces la retiramos y empezamos el proceso a través primero del canalículo lacerado para salir a través del canalículo sano. Y si finalmente entonces no logramos pasarla, es porque es un paciente que no tiene un canalículo común y debemos usar otra de las técnicas. Entonces acá en la figura A pasamos una sutura de nylon 6 ceros sin aguja por el ojal de la sonda y vamos a rotar la sonda fuera del canalículo intacto. La sutura entonces del nylon 6 ceros va a atravesar los canalículos superior e inferior. Luego entonces vamos a pasar a través del sistema canalicular una pieza tubular de silicona de 25 milímetros para que el canalículo quede intubado. Ya en la D vamos a suturar entonces el nylon y escondemos el nudo. Y finalmente se sutura la piel con la misma técnica que vimos previamente y se deja ungüento antibiótico. Acá en esta imagen entonces vemos una laceración canalicular luego de un reparo con sonda Pictel. Acá se puede apreciar el nylon que se le dijo al paciente. Y este ya es 6 meses postoperatorio cuando ya se removió el stent y el paciente quedó sin epífora. Recordemos entonces que el manejo postoperatorio va a ser aplicar ungüento por una semana, hacerle pues los controles al paciente y el stent se debe remover más o menos a los 6 meses. Ahora vamos a hablar de los reparos secundarios. Entonces, la reparación secundaria de un traumatismo palpebral suele incluir el tratamiento de los cambios cicatriciales que pueden resultar tanto del trauma o de la reparación quirúrgica. Y como vemos en esta paciente, pues tiene una cicatriz lamelar anterior posterior a un trauma y adicionalmente pues quedó con un lagostal. Entonces la revisión de la cicatriz puede requerir una excisión simple con cierre primario o una reorganización tisular que puede ser más compleja. Y la ubicación de la cicatriz en relación con las líneas de tensión de la piel relajada va a determinar la mejor técnica o combinación de técnicas que debemos usar. Entonces, una excisión de cicatriz elíptica va a ser útil para cicatrices que siguen las líneas de tensión relajada de la piel y se pueden usar técnicas de colgajo de plastienceta únicos o múltiples para revisar las cicatrices que no se ajustan a las líneas de tensión relajada de la piel. Por otro lado, entonces están los injertos de piel libres, que pueden ser realizados solos o en combinación con varios colgajos, y estos se van a utilizar cuando se ha perdido el tejido o cuando se requiere un alargamiento de la lamela anterior. Y aunque se puede usar cualquier piel sin pelo, el sitio de donante ideal para la reconstrucción del párpado va a ser la piel eh, del párpado superior de espesor total.
Recordemos entonces que la piel recolectada debe ser similar en color, en grosor y pues tampoco puede tener pelo, debe ser flexible y debe tener un daño actínico mínimo. Tenemos entonces también los colgajos tarsoconjuntivales, que son buenos sustitutos de los defectos del párpado de la lamela posterior, cuando tanto la placa tarsal como la conjuntiva pues son deficientes. Y antes de considerar el tratamiento para una tosis traumática, se debe dar al paciente un chance de 3 a 6 meses para que ésta mejore espontáneamente, a excepción de que sea un niño y pueda desarrollar ambliopía. Tenemos entonces las mordeduras de perros y humanos. Las mordeduras entonces van a generar unas lesiones que pueden ser por desgarro y aplastamiento. Y son frecuentes las laceraciones palpebrales de espesor parcial y total, las avulsiones cantales y las laceraciones de los canalículos. Entonces la pérdida de tejido es poco común, pero esta puede ocurrir. Y se prefiere la irrigación y la reparación temprana de las heridas y adicionalmente pues aplicar el protocolo del tétano y la rabia. También se recomienda el uso de antibióticos sistémicos para la flora de organismos mixtos, sobre todo en mordeduras de perros, que con mayor frecuencia pues van a incluir Pasteurella canis y también microorganismos tanto aerobios como anaerobios. En los aerobios entonces vamos a tener el estreptococo, el estafilococo, la moraxella y la neisseria, y en los anaerobios las fusobacterias, los bacteroides y las porfiromonas. Y las lesiones oculares y canaliculares, pues vamos a tener que van a ser más frecuentes en los niños. Entonces, el antibiótico de elección va a ser ampicilina sulbactam intravenoso 3 gramos cada 6 horas. Y una vez el paciente es dado de alta, entonces se puede ir con amoxicilina clavulanato cada 12 horas hasta completar 10 a 14 días. Este era el niño entonces que les había mostrado inicialmente que había tenido unas múltiples laceraciones faciales por una mordedura de perro y este es el paciente 6 meses posoperatorio. En cuanto a las quemaduras, entonces, pues las quemaduras de párpado realmente son raras y usualmente las vamos a observar en pacientes que han sufrido quemaduras en otras áreas del cuerpo, generalmente con compromiso de un alto porcentaje de la superficie corporal. A menudo entonces estos pacientes van a estar semiconscientes o muy sedados y van a requerir una protección adecuada de la superficie ocular para evitar entonces la exposición, ulceración o infecciones de la córnea. Entonces es importante determinar si el paciente requiere ungüentos antibióticos, lubricantes, cámaras de humedad y una evaluación frecuente de los globos oculares, que sería pues como el tratamiento inicial de estos pacientes. Una vez ya comienzan entonces los cambios cicatriciales de los párpados, a menudo entonces vamos a tener que hay un deterioro rápido del estado ocular del paciente, secundario a qué? A un ectropión cicatricial, a la retracción de los párpados, al lagoftalmus y a la exposición corneal, como vemos acá en este paciente de la derecha. Entonces, cuando se utilizan tarsorrafias, estas siempre deben ser más extensas de lo que parece inmediatamente necesario y desafortunadamente, pues con la progresión de la tracción cicatricial, incluso las adherencias palpebrales más agresivas pueden presentar dehiscencias. Se sabe entonces que el uso temprano de injertos de piel de espesor total, de membrana amniótica y de varios tipos de colgajos pueden reducir eficazmente la morbilidad ocular en estos pacientes. Y la cicatrización también se puede reducir con el uso temprano de láser fraccional ablativo y moduladores de las heridas como el 5-fluorouracilo. En cuanto a la reconstrucción del párpado y del canto, entonces esto va a aplicar a defectos resultantes de la resección del tumor, así como a los defectos congénitos y el trauma. Entonces existen varias técnicas que pueden ser apropiadas para la reconstrucción de un defecto del párpado y la elección del procedimiento va a depender de múltiples factores. Entonces, acá juega un papel importante la edad, las comorbilidades del paciente, el estado de los párpados, el tamaño, la posición del defecto y las preferencias del cirujano. Entonces, vamos a tener que las prioridades a la hora de una reconstrucción del párpado va a ser preservar la función del párpado, desarrollar un margen palpebral estable, asegurar un cierre adecuado del párpado para protección ocular,
mantener una altura vertical adecuada del párpado, crear una superficie interna lisa y epitelizada y maximizar la cosmetis y la simetría. Los principios para la reconstrucción de párpado entonces van a ser que se puede reconstruir la lamela anterior del párpado, tanto anterior o posterior, con un injerto, pero no ambas. Y una de las capas debe proporcionar un suministro de sangre. Hay que dirigir la tensión de manera horizontal para minimizar la tensión vertical. Hay que mantener una fijación cantal suficiente y anatómica. Hay que hacer coincidir el tejido similar en color y grosor entre sí. Y hay que minimizar el área del defecto tanto como sea posible antes de dimensionar, poner un injerto. Tenemos entonces defectos que no comprometen el margen del párpado. Los defectos que no afectan a los márgenes del párpado se pueden reparar mediante cierre directo si la reparación no distorsiona el margen del párpado. Si el defecto es muy grande, se pueden usar avances o transposición de colgajos de piel y la tensión de cierre debe dirigirse de manera horizontal porque la tensión vertical puede generar retracción o entropión del párpado. Los colgajos más usados son los de avance, de rotación y transposición rectangulares. Estos suelen proporcionar la mejor compatibilidad tisular y resultado estético, pero requieren una planificación para minimizar las deformidades secundarias. Tenemos entonces que la piel del párpado superior suele ser la mejor opción para para la reparación del defecto lamelar anterior del párpado inferior. La textura, el contorno y la estética finales suelen ser mejores con este tipo de colgajos. Se pueden entonces usar también injertos de piel preauriculares o postauriculares, pero su mayor espesor puede limitar la movilidad del párpado superior. Y si el flap no es suficiente, los defectos del párpado inferior se rellenan mejor con injertos entonces de piel también preauricular o postauricular. Si no hay disponibilidad del párpado o de las áreas auriculares, se pueden entonces usar injertos de espesor total de la fosa supraclavicular o de la parte interna del brazo. Y los injertos pueden ser ligeramente más grandes porque es probable que se produzca una contracción. También es importante evitar el uso de injertos de espesor parcial en la reconstrucción del párpado y se recomienda solo en el tratamiento de quemaduras faciales graves cuando no se dispone de otro tipo de piel de espesor total para la reparación. Tenemos entonces defectos que comprometen el margen del párpado. Em, el cierre primario entonces suele emplearse cuando se compromete un tercio o menos del margen del párpado. Si se trata entonces de un área mayor, ya puede ser necesario el avance de tejido adyacente o el injerto de tejido distante. Y la rama superior del tendón cantal lateral se puede liberar para permitir una movilización medial de 3 a 5 milímetros del margen y se debe tener cuidado para evitar los conductos lagrimales en el párpado superior lateral. La eliminación o destrucción de estos conductos puede generar problemas crónicos de ojo seco y después de la cirugía el párpado puede parecer tenso y tóxico debido a la tracción, pero normalmente con el paso de las semanas este se va a relajar. Entonces en esta imagen vemos primero un cierre primario con o sin cantotomía lateral o cantolisis superior. En la segunda hay un flap semicircular. En la tercera un flap adyacente tarsoconjuntival con injerto de piel de espesor total. Acá en la D vemos que hay un injerto y flap libre transconjuntival. En la E un flap de avance de espesor total de párpado inferior. Y en la F un flap de párpado inferior o flap de la frente. Podemos entonces tener también defectos moderados del párpado superior. Estos se presentan cuando hay un compromiso del 30 al 50% del margen palpebral y pueden repararse mediante el avance del segmento lateral del párpado y el tejido temporal. Se libera el tendón cantal lateral y se hace un colgajo de piel semicircular debajo de la ceja lateral que se va a extender desde el canto para permitir una mayor movilización del párpado. Y se debe evitar pues la rama temporal del nervio facial al realizar una incisión del colgajo. Es posible que se requieran procedimientos para compartir el tarso cuando se compromete el párpado inferior en pacientes más jóvenes que tienen menor laxitud del párpado.
Y tenemos entonces los defectos grandes del párpado superior, que es cuando hay compromiso de más del 50%. Estos defectos entonces probablemente van a requerir técnicas de párpado compartido. Después de una incisión subciliar horizontal en el tarso del párpado inferior, se avanza entonces un colgajo de espesor total del párpado inferior hasta el defecto del párpado superior, detrás del margen restante del párpado inferior. Este procedimiento entonces requiere un segundo tiempo para abrir los párpados y a menudo se puede dar como resultado un párpado superior grueso y relativamente inmóvil. Alternativamente, entonces, un colgajo tarsoconjuntival del párpado inferior, que puede ser usado junto con un injerto de piel suprayacente, puede dar un mejor resultado estético. Y los procedimientos de compartir párpados, pues son menos óptimos en pacientes monoculares o en niños en quienes la ambliopía por privación puede ser pues un problema. En estos casos, los injertos tarsoconjuntivales libres tomados del párpado superior contralateral y cubiertos con colgajos de piel y músculo pueden ser una opción si hay suficiente piel redundante en el párpado superior. Y acá en este paciente vemos que se hizo una reconstrucción del párpado superior usando entonces piel del párpado inferior y un flap orbicular. Y ahora vamos a hablar de los defectos del párpado inferior. Entonces, los pequeños son igual cuando hay compromiso de menos del 30% y pueden repararse entonces a través del cierre primario. Y además el pilar inferior del tendón cantal lateral se puede liberar también para proporcionar más o menos 3 a 5 milímetros adicionales de movilización. Entonces, acá en la A vemos un cierre primario con o sin cantotomía lateral o cantolisis superior. Acá tenemos el flap semicircular, el flap adyacente tarsoconjuntival con injerto de piel de espesor total, un injerto y un flap libre transconjuntival, un flap tarsoconjuntival de párpado superior con injerto de piel que se llama flap de Hughes y el flap o injerto de avance de mejilla que es el flap de Mustardé. Entonces ahora tenemos los defectos moderados del párpado inferior. Recordemos que es cuando hay compromiso del 30 al 50%. Los colgajos semicirculares de avance o rotación que se han descrito para la reparación del párpado superior también se pueden utilizar para la reconstrucción de defectos moderados en el párpado inferior. Los autoinjertos tarsoconjuntivales obtenidos de la parte inferior de los párpados superiores se pueden trasplantar al defecto del párpado inferior para reconstruir la lamela posterior. Y cuando se obtienen injertos de tarso, se conserva la altura marginal del tarso de 4 a 5 milímetros para evitar entonces una distorsión del margen del párpado donante. Los autoinjertos tarsoconjuntivales pueden cubrirse con colgajos de piel y también con colgajos de piel y de músculo. Y pueden ser necesarias la elevación de las mejillas, es decir, como un levantamiento de grasa suborbicular de los párpados para evitar ectropión y tracción vertical del párpado. Y como alternativa se puede usar un colgajo tarsoconjuntival desarrollado a partir del párpado superior y un injerto de piel de espesor total. Y están los defectos grandes, que comprometen más de la mitad del margen del párpado inferior y pueden repararse a través de un avance de un colgajo tarsoconjuntival desde el párpado superior hasta el defecto lamelar posterior del párpado inferior. Posteriormente, entonces, se va a crear la lamela anterior del párpado reconstruido con un colgajo de piel de avance o en la mayoría de los casos un injerto de piel libre tomado del área preauricular, postauricular o del párpado contralateral y por lo tanto este colgajo de Hughes modificado va a dar lugar a la colocación de un puente de conjuntiva desde el párpado superior a través de la pupila durante varias semanas, como podemos ver acá en la imagen. Luego entonces se libera el pedículo vascularizado de la conjuntiva en un segundo tiempo por etapas y una vez se revasculariza el colgajo del párpado inferior, esto ocurre más o menos 3 a 4 semanas después. Las técnicas de intercambio de párpados deben ser usadas con precaución en los niños, como ya mencionamos previamente. Los colgajos de mejilla giratorios grandes pueden funcionar bien para reparar grandes defectos lamelares anteriores, pero pueden requerir un sustituto tarsal como un autoinjerto tarsoconjuntival libre, mucosa del paladar duro o un colgajo de Hughes para reemplazo de la lamela posterior. Y tanto el colgajo de rotación de la mejilla como el colgajo de rotación semicircular frecuentemente van a dar como resultado
un canto lateral redondeado que puede mitigarse creando una incisión muy alta hacia el extremo lateral de la ceja, eh, y esta incisión va a emanar de la comisura lateral. Acá en la imagen entonces vemos una reconstrucción de un defecto lamelar anterior grande con un flap rotacional de la mejilla. Este defecto acá. eh, Luego entonces acá en la B hicieron una marcación del flap rotacional, hicieron una elevación subcutánea del flap y este es el postoperatorio 6 meses después. También se han entonces usado autoinjertos tarsoconjuntivales libres del párpado superior cubierto con un colgajo de piel vascularizado para reparar estos defectos tan grandes. Y este tipo de procedimientos tiene la ventaja de requerir solo un tiempo quirúrgico y evitar la oclusión temporal del eje visual. Tenemos entonces los defectos del canto lateral, los colgajos de transposición de base lateral del tarso y la conjuntiva del párpado superior se pueden usar para defectos grandes del párpado inferior que se van a extender hasta el canto lateral. Y estos colgajos se pueden cubrir con injertos de piel libres y también se pueden usar colgajos de avance semicircular o romboides. Entonces acá en esta imagen vemos una reconstrucción del canto lateral con un flap romboide. Vemos un defecto bastante grande en el canto lateral, se marca el flap romboide, se hace la transposición del flap y este es el postoperatorio 6 meses después. Las tiras horizontales de periósteo y o fascia temporal profunda que se dejan adheridas al borde orbitario lateral se pueden girar y unir a los márgenes restantes del párpado para reconstruir toda la lamela cantal posterior lateral. Y se puede usar un colgajo pediculado de periósteo en forma de Y para la reconstrucción de toda la lamela lateral cantal posterior de los párpados tanto superiores como inferiores. En esta imagen entonces vemos que también tiene un defecto cantal lateral bastante grande. Acá en la B hacen una elevación del flap periósteo usado para la reconstrucción de la lamela posterior y que está acá como señalado por la flecha. En la C vamos a tener el avance del flap pediculado del párpado superior para reconstruir la lamela anterior del párpado inferior y este es el postoperatorio 6 meses después. Ahora tenemos los defectos del canto medial. El área del canto medial pues suele repararse con injertos de piel de espesor total o también mediante diversas técnicas de colgajos, aunque la granulación espontánea de los defectos lamelares anteriores ha demostrado pues tener un éxito variable. En este paciente vemos una reconstrucción del canto medial por un injerto de espesor total de la piel y este es el postoperatorio 6 meses después del injerto, y usaron un injerto de la cara interna del brazo. Cuando hay defectos del párpado medial de espesor total, las inserciones del canto medial del margen restante del párpado se deben fijar al periósteo o al hueso firme. Y esta fijación se puede lograr con una sutura permanente pesada, con un alambre o mini placas de titanio. Y los defectos que afectan el párpado de drenaje lagrimal van a ser más complejos y van a requerir una reconstrucción microquirúrgica simultánea con una posible intubación de la vía lagrimal. Y eso sería todo lo que les traía para el día de hoy. Manuela, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Yo les tengo una pregunta. Cuando hacemos estas reconstrucciones que mostró Manuela, ¿cuál consideran que es la complicación más frecuente que tenemos en estos pacientes? Profe, ¿podría ser el ectropion una de las complicaciones más frecuentes? Correcto. ¿Y por qué? Profe, digamos que también puede estar derivado de la técnica con la cual se suture. Si no se sutura de la manera adecuada y en los planos que comentó Manu, podría generar tensión en las lamelas anteriores o generar algún tipo de tensión que hace que el párpado se torne hacia afuera. Ok, sí. Bueno, eso es básicamente, pero
quería que tuvieran en cuenta que cuando hacemos trauma, una de las complicaciones más grandes que tenemos es que hacemos todo bien, colocamos nuestros ligamentos cantales en posición, tratamos de posicionar todo, pero no dejen de olvidar que se va a presentar una retracción de los tejidos. Y a veces uno hace la cirugía feliz, le quedó el paciente súper bien, lo ve al otro día y el paciente va muy bien. A los 8 días el paciente todavía va bien y a los 15 días empieza a ver que el párpado empieza a retraerse, a retraerse. Y entonces una de las grandes dificultades que tenemos con estos procedimientos es la retracción palpebral que se va presentando con la cicatrización. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando manejan este tipo de traumas, advertirle al paciente, además de que es una cirugía reconstructiva con todas las dificultades que mostró Manuela, la retracción palpebral para que el paciente sepa de que eso se puede presentar y hay razas donde es más frecuente. El paciente de tez negra tiene más tendencia a hacer retracción. Y cuando hacemos estos injertos, pues que estamos reparando, hacer hipercorrecciones, o sea, si nos tocó usar piel, hacer una hipercorrección para que quede sobrando piel, porque a veces se va generando este proceso y el manejo es muy difícil. Le tenía una pregunta a Manuel. Si Sí, hacemos profe. una reparación de la vía lagrimal y mostraste Ujú. lo divino que es la reparación bicanalicular, ¿qué hacemos si no podemos canalizar? Porque de arriba para abajo no encontramos el defecto, de abajo para arriba no encontramos el defecto, no logramos pasar la pigtail. ¿Qué se hace? Pues profesora, lo que yo estaba contando, entonces pues realmente cuando no se puede canalizar la vía porque no hay una vía canalicular común que llegue al saco lagrimal, entonces se debe usar otra de las técnicas que puede ser, por ejemplo, la canalización monocanalicular. Ok, O también, perfecto. profe, la que usted realizó el otro día en cirugía, que era la técnica de ver. Eso. Entonces la pregunta iba encaminada porque en estos días hicimos un trauma con Manuel y fue imposible. O sea, uno a veces cree que eso es muy fácil y entra y como siempre lo logra, pues a veces no lo logra. Entonces nos pasó que no logramos en una eh, trauma de la vía lagrimal con ruptura, canalizarlo, pasamos las diferentes colas de marrano que tenemos y no logramos. Entonces, ¿qué se hace? En este caso usamos una cosa que se llama la barra de Beers. Esa barra de Beers es una barra metálica que la armamos en sala de cirugía. ¿Con qué? Con una seda negra 5-0. Y lo que hacemos es que esa aguja que es curva, la volvemos recta, le cortamos la punta para que no quede penetrante y entonces colocamos por el defecto, buscamos el defecto donde entramos en el punto lagrimal y buscamos el sitio donde pensamos que está la continuidad de la vía lagrimal y eso se afronta y se deja ahí por unos 15, 20 días. Es una manera uno de lograr canalizar la vía lagrimal y no dejarla perdida. En este caso nos favorecía que era una vía lagrimal superior que no pudimos canalizar, entonces pues uno va más tranquilo, pero cuando es inferior el paciente va a quedar con probablemente secuelas si esa opción de la canalización monocanalicular no funciona. Entonces quería contarles eso que ya nos pasó. Eh, ese slide que presentaste de la reparación de tejidos por porcentaje está muy claro. Entonces, la mayoría de pacientes que manejamos son defectos menores del 30%, entonces se pueden hacer afrontamientos primarios, entonces muy importante dentro del armamentario, cuando ustedes hacen un afrontamiento, están bien lejos y les tocó una herida de párpado y hay pérdida de sustancia del 20-30% y están afrontando y es un paciente muy joven y no les da, ustedes tienen la opción de, sin complicarse mucho, hacer una cantotomía, cantolisis para que el tejido ceda un poquito y desplace el párpado para que lo tengan en cuenta.
Entonces, ahí hacen el afrontamiento y después hacen la reparación y se reconstruye el canto lateral, el canto externo, para que lo tengan en cuenta. Eso quería contarles. Y pues no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, la otra importante que Manuela les contó, que me parece que es muy importante que no pase por alto, es que cada vez que tengan un trauma y ustedes vean grasa, sospechar que es un trauma intraocular porque a veces pasamos desapercibidos, se ve el ojo bien, la presión bien y muy probablemente pueda haber un trauma del globo ocular posterior y después nos vamos a dar cuenta. Entonces, no pasar desapercibido ese tipo de accidentes donde puede haber perforaciones posteriores muy pequeñitas, pero las hay y porque un signo es que haya protrusión de grasa, que quiere decir que hay un trauma muy posterior. ¿Alguna otra observación? ¿Comentario? Bueno, la última para que mm, es que cuando tengan este tipo de traumas, no se les olvide fotografiar al paciente, porque después el paciente va a venir con la retracción, que quedó con lagrimeo, que el canto lateral o medial le quedó alto, bajito. Entonces, cuando uno tiene la evidencia prequirúrgica de cómo llegó el paciente, pues tiene para defenderse, porque estos pacientes después, al rato, están hablando de que hubo malas intervenciones, que no se hizo adecuadamente la cirugía. Entonces, es muy importante el archivo de las fotos del paciente, ¿ok? Bueno, entonces, una feliz semana para todos. Chao. Gracias, Manuela. Chao, profe, gracias.